Vamos a abrir la Biblia en el capítulo número 29 del primer libro de las Crónicas. Vamos a leer el verso 17 solamente. Después de eso, todo lo demás lo vamos a ir parafraseando tal vez de alguna manera, pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos ayude para poder entender lo que hoy se va a predicar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor y a nuestro Dios. Voy a esperar que lo tengan todos. Oigo las hojas todavía que se mueven. Vamos a esperar un poquito. Lo vuelvo a repetir, el primer libro de las Crónicas, capítulo 29 y solamente el verso 17 para la gloria y honra del Señor nuestro Dios. Amén. Muy bien, vamos todos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios dice así, el rey David: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Vayan conmigo y lean lo que es casi la mitad del versículo, donde dice: por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido esto. ¿Por qué? Porque David obviamente le dice a Dios: Dios mío, ¿verdad? Yo sé esto, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. O sea, si él sabía eso, no iba a ser negligente él y querer hacer opuesto. Por eso dice: por eso yo con rectitud de mi corazón, yo de esta manera única que es como te agrada a ti, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Oren todos conmigo y díganle: Dios amado, venimos ante ti en esta noche y te agradecemos que tú nos hayas, Señor mi Dios, hasta este momento dado vida y salud. Sabemos que tu amor, tu misericordia, Señor mi Dios, en múltiples formas ha sido derramado en nuestras vidas. Gracias por tu providencia. En nuestros hogares hemos tenido que comer y que beber. Señor mi Dios, tú has tenido siempre cuidado de nosotros y por tu fidelidad, Dios Santo, tú nos bendices y nos prosperas. Padre, hoy se ha cantado, se te ha honrado, Señor mi Dios, solo como a ti te pertenece. Hemos leído ahora tu palabra y te pedimos, Señor mi Dios, que a través de ella tú nos bendigas, que hagas tu poderosa voluntad, que nos ayudes, Dios Santo, y que nuestra vida sea elevada, Dios mío, en el espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Señor mi Dios, a lo que es, Señor mi Dios, tu voluntad. Te damos muchas gracias y por el poder de tu Santo Espíritu creemos que hoy seremos prosperados en el nombre de Jesucristo. El que crea eso conmigo, diga amén. Amén. Siéntense, por favor. Hoy en este día el título del mensaje de la predicación se llama así, casi de esta manera, en la manera en como estuvimos leyendo en el texto que hoy fue nuestro texto memorial que nos ocupa. Una ofrenda voluntaria. ¿Qué es una ofrenda voluntaria? Obviamente es una ofrenda que no se forza, es una ofrenda que tiene que salir de la voluntad de la persona. Cuando hablamos de la voluntad, es el derecho que tiene cada persona, un ser humano, de reservarse, de detener o de hacer alguna cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ofrenda voluntaria, simple y sencillamente estamos diciendo aquello que se hace de voluntad, o sea, aquello que se hace no siendo obligado o obligada. En este caso, como vamos a predicarle más a las hermanas en esta noche, entonces es cuando usted, amada hermana, nadie la obliga. ¿Para qué? Para que usted lleve a cabo el cumplimiento del deseo que usted ha querido conseguir o lograr. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué es importante? Que se haga con voluntad, que se haga sin ser obligado o obligada, que se haga de corazón, que se haga con entendimiento, que se cumpla así pues el propósito de Dios nuestro Señor. Hoy en este día
Hoy vamos a aprender cosas esenciales que van a ayudar a nuestra vida, van a bendecir a nuestra vida, especialmente si alguien al final de todo esto concilia en su corazón que a Dios nuestro Señor, como decía el rey David, yo sé, Señor, eso yo lo sé, no solamente me lo han contado, yo lo sé ahora por la experiencia, porque he tenido experiencia contigo. Y como decía el verso 17 del capítulo 29 del libro de las Crónicas, eso es importante. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, o sea, tú de una manera minuciosa, con cuidado, te das cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Y que a ti, Dios mío, esta aptitud solamente, la aptitud en rectitud, es la que te agrada. Y por eso David dice, por eso yo, con rectitud de mi corazón y voluntariamente yo he venido a ti, te he ofrecido todo esto. Y lo hago, Señor mi Dios, con alegría, igual como tu pueblo lo hace, para que tú seas honrado, seas glorificado, por la forma espontánea que nosotros tuvimos. Nadie nos obligó, nadie nos forzó, eso salió de nuestro corazón. Esa es nuestra actitud como estamos viviendo delante de tu presencia. Esa es la forma en que nosotros, Señor mi Dios, queremos hacerlo porque reconocemos quién eres tú. Porque hay personas que a través del tiempo, la Biblia nos da testimonio a nosotros de ellos, que aunque estuvieron muy cerca de Dios, no lo conocieron y tampoco lo supieron honrar. Y eso es lo que hoy en esta noche queremos nosotros enseñar para evitar esto en este lugar, en esta casa de oración y de adoración al nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios declara en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2 y solamente el verso 30, cuando Dios nuestro Señor había mandado a un varón de Dios, un vidente, a que diera sentencia a el sumo sacerdote Elí y a toda su casa. Él llegó y le dijo una serie de cosas que obviamente eran devastadoras. ¿Por qué? Porque los dos hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Finis, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente, aunque ministraban delante del Señor, vivían en el templo de nuestro Dios, miraban la gloria shekinah del Señor. Ellos nunca conocieron en verdad a Dios. Y eso obviamente los llevó a ellos a hacer cosas indebidas. Ellos obviamente se equivocaron, ellos pecaron ante Dios. Y por eso este varón que viene y le da a Elí una sentencia obviamente de castigo, de muerte, de destrucción, se lo dijo claramente. Elí como sumo sacerdote sabía él que todo esto le iba a venir. Y yo solamente quiero usar el verso número 30 que dice así de esta manera: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice esto o ha dicho esto: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, el vidente, el varón de Dios, le está diciendo al sacerdote Elí que Dios en la antigüedad, cuando escogió a Aarón como sumo sacerdote, él iba a hacer algo peculiar con Aarón y toda su descendencia. O sea, él y toda su casa iban a vivir o iban a estar ministrando siempre delante de la presencia de Dios hasta que murieran. O sea, perpetuamente. Pero Dios entonces tiene un cambio. Dice, mas ahora ha dicho Jehová. Dios le dijo a este hombre, dile esto a Elí. Dile que ahora yo he cambiado de opinión. Mas ahora esto es lo que ha dicho Dios: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este es el evangelio de Dios. Esta es la palabra de Dios. Yo estoy en un sumo desacuerdo con mucha gente que evitan todo este tipo de pasajes. ¿Por qué?
porque pretenden en su mente y en su corazón tener a las personas de una manera agradable pero engañada. Y eso no da seguridad en nada. Dios nuestro Señor es un Dios celoso. Él no nos quiere compartir con nadie. Él es un Dios santo sobre todas las cosas, su naturaleza así es. Y este Dios glorioso y perfecto, Él a través de miles de años ha estado hablando a la humanidad en su tiempo o su época. Pero esta palabra ha trascendido desde aquel tiempo hasta nosotros para enseñarnos a nosotros las cosas buenas que hombres y mujeres obraron para honrar y exaltar el nombre del Señor. Pero de la misma manera también como hombres, en esta ocasión omni finis, sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, hicieron equivocándose rotundamente. Dios nuestro Señor entonces le dice al sumo sacerdote Elí: yo he cambiado de opinión. En mi palabra que di, los actos de ustedes ahora me hacen a mí irme hacia atrás, retractarme, quitar, gracias hermana, quitar esto de mi corazón, porque no puede ser así. O sea, lo que no podía ser así es lo que es el contexto del texto. Nunca yo haga de tal manera, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, Dios nuestro Señor, que conocía las obras de estos hijos de Elí y también las del sumo sacerdote Elí, Él no iba a hacer nada. Usted no se deje engañar, que alguien lo haya engañado en la internet o en su casa o hablándole en la calle, y usted piense que lo que le han dicho erróneamente, Dios no va a hacer nada. Dios por eso nos dejó su palabra. Él no nos mandó a ninguno de nosotros a ninguna universidad para que la pudiéramos entender. Él dijo: la única forma de entender mi palabra es a través de mi providencia, por el poder, la gloria y la grandeza de mi espíritu, quien es el autor de esta palabra. Si usted no puede entender las cosas de Dios, tiene que buscar a Dios en oración. El simple hecho de hablar en lenguas, eso no garantiza nada. Lo que garantiza es tener comunión y relación con Dios, es saberlo escuchar, saberlo obedecer y saber vivir para Él. ¿Alguien cree conmigo en esta hora? Si esos aplausos van a ser para el Señor, déselos con todo el corazón y dígale: es verdad, Señor. ¿Sabe una cosa? Dios nuestro Señor quiere que la iglesia llegue a otro nivel. El nivel donde hemos estado por mucho tiempo ya no es bueno para lo que deseamos. Deseamos crecer en comunión y en relación con Dios. Tenemos entonces que ir a otro nivel. Y si queremos que más personas concurran juntamente con nosotros para adorar a Dios en esta casa de adoración y alabanza a su nombre, nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que avanzar, tenemos que subir. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición a las personas que nos rodean. Donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos nos escuchen, sepan que nuestra vida está conectada con Dios nuestro Señor. Esto pues entonces que les decía de 1 Samuel 2:30, esto es una grave calamidad al pueblo de Dios de aquellos días. Fue una grave calamidad, pero puede ser hoy una grave calamidad a alguien en el presente. No hay razón para sufrir el daño, obviamente, de un Dios justo, santo y poderoso como es nuestro Señor y nuestro Dios. Él siempre está hablando, Él siempre está enseñando, Él siempre está diciendo, Él siempre está esperando que sus hijos, su iglesia, su pueblo reaccione a su palabra de vida y de verdad. Esto es lo que nuestro Señor y nuestro Dios quiere. Ahora bien, cuando yo leí en la porción de 1 de Crónicas 29, muchos de nosotros, los que ha alcanzado la gracia de Dios en este tiempo, y algunos que fueron antes de nosotros, ellos han tomado estas porciones de la palabra de Dios para aplicarlo obviamente a las congregaciones locales, y eso no está mal. Pero hoy yo quiero darle un entorno diferente a esta palabra, sin quitar el texto de su contexto. El texto en su contexto, allí se habla de la generosidad del corazón del rey,
de la espontánea generosidad de la gente por haber visto el ejemplo del rey. Eso es lo que literalmente eso está enseñando. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la antigüedad nuestro Señor y nuestro Dios esperaba de su pueblo que su pueblo respondiera obviamente con alegría a lo que Él quería ver en ellos. Que ellos verdaderamente lo honraban, que ellos lo consideraban a su Dios como lo mejor que tenían en su vida. Y que ellos, como dije el miércoles pasado, no iban ellos a escatimar absolutamente nada para querer servir y agradar a Dios de esta manera. Dios nuestro Señor, insisto que Él no nos necesita ningún ser humano, sea blanco o sea moreno, alto o bajito, hombre o mujer, rico o pobre, joven o viejo. Dios no nos necesita a nadie para ser Dios. Él es Dios desde antes que el mundo hubiese sido formado o establecido. Dios nuestro Señor hoy a nosotros nos quiere dar una gran oportunidad en medio de los grandes privilegios que Él siempre le ha concedido a la gente que Él ha llamado. Dios quiere que nosotros entendamos que cuando Él pide algo, lo pide esperando la pronta reacción, la prontitud, la libertad que debe de tener el hombre y la mujer, que se conoce en esta hora como la espontaneidad, hacerlo rápido, en el momento. ¿Por qué? Porque el corazón que está acostumbrado a oír la voz de Dios, ese no se va a tardar. Ese no va a estar como en ocasiones la computadora buscando el wifi de ese lugar. Roaming. No hay cosa más desesperante que el teléfono. Usted quiere hacer algo y esté ahí. O la computadora. Yo creo que a nuestro Dios no le causamos risa en verdad. Pero yo creo, hermanos, que aceptamos la grandeza de su hermoso y lindo corazón. Cuando Él habla, y el corazón de aquella persona, porque no tiene sus oídos ejercitados, menos el corazón acostumbrado, está roaming, envueltas no más. Dios nuestro Señor hizo algo en los días del pasado. La Biblia nos habla a nosotros del evento de Éxodo 25. Del verso 1 al verso 7 le parafraseo lo que exactamente Dios después de mucho tiempo volvió el Señor a hacer. ¿Para qué? Porque Él solamente quiere ver las reacciones de su pueblo cuando Él pide algo. A mí en ocasiones se me hace esto como irónico, pero Dios nuestro Señor es perfecto y si lo hizo así y lo puso así, obviamente fue para que esto nos diera a nosotros la oportunidad. ¿Por qué se me hace irónico? Porque si Dios obviamente quisiera algo como Él le dijo insistentemente a Israel en muchas veces, si yo ocupara animales para el holocausto, no te los pediría a ti. Yo simple y sencillamente los tomaría porque míos son ellos. Si yo buscara leña para prender el fuego, no te pediría a ti que me la dieras, porque mío es todos los bosques del Líbano. O sea, Dios, nuestro Señor, tiene todas las cosas. Y por eso es como una ironía esto. O sea, Dios, nuestro Señor, lo hizo con la única razón de darnos a nosotros una oportunidad de reaccionar. Hoy en este día, amada hermana, usted tenga sus oídos abiertos, sus ojos atentos, su corazón obviamente presto a las palabras. Y en el tiempo de Dios, haga lo que tenga que hacer. Porque hoy el Señor buscará, a través de una pregunta, llegar a su corazón. Y ojalá usted no esté roaming en ese momento. Dios entonces le dice al pueblo a través de esta ofrenda. ¿Cuándo? Cuando Él la pide. Cuando Él habló y le dice a Moisés, vete delante del pueblo y pide para mí la ofrenda. Dile a ellos, a los hijos de Israel, que traigan ofrenda. Yo, el Dios de ellos, quiere que se le construya un tabernáculo. La Biblia dice en esos contextos que fue tanta la ofrenda que la gente llevó, que Moisés, el que había mandado pregonar para que la gente trajera ofrenda como Dios la había pedido y que fuera obviamente de su corazón, porque eso es lo que quiero recalcar, todo varón que la diere de su corazón, de su voluntad, tomaréis entonces mi ofrenda.
entonces la tomaréis. Entonces la pondréis en el tesoro, o haréis esto con ella. Dios entonces, al ver la prontitud de la gente en aquellos días, le dice entonces a Moisés a través de la gente: hay muchísima ofrenda hasta de más. Manda a decir ahora al pueblo que se detengan ya. Qué días tan gloriosos, ¿verdad que sí? Qué días tan hermosos estos días. Qué espontaneidad en verdad para hacer todas estas cosas. De igual manera, en el primer libro de las Crónicas, David tenía en su corazón, si nosotros vamos al verso 1, 2, 3 y 4 del primer libro de las Crónicas, el capítulo 29, vea lo que la Biblia dice. Yo voy a explicar esto porque esto es lo que decimos nosotros, el meollo de las cosas para poderlas entender. Y dice la Biblia: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Dios. David había tenido en su corazón el deseo de construir el templo para Dios. Dios no lo aceptó a él, porque David era un hombre de guerra. Pero Dios le dijo: ahí está tu hijo Salomón. Salomón obviamente tenía cosas que no eran súper agradables, en el sentido de que no era una mala persona, pero era tierno, joven, sin experiencia, era muchacho pues. Y la Biblia dice que todo eso David lo recalcó, pero aún así fue Dios el que lo escogió. Y David dice: Dios escogió a mi hijo Salomón. Y el asunto es que esta obra es muy grande por la sencilla razón que no es para hombres sino para Dios. Y David dice en el verso número 2: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce. Vaya oyendo todos los nombres de los metales preciosos. Y luego dice: hierro para las de hierro y madera para las de madera. O sea, cada cosa para su cosa él ya las había preparado. He preparado así piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras dice, de mármol en abundancia. El verso número 3 declara: además de esto, por cuanto tengo mi afecto, escuche bien, mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular o personal oro y plata, y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, yo he dado para la casa de mi Dios. Dice el verso número 4: esto es lo que yo he dado, escuche bien, 3,000 talentos de oro de Ofir. Yo me llamó la atención algo que miré hace 3 días cuando estaba estudiando. Cuando leí esas palabras, 3,000 talentos, pero busqué en mi concordancia lo que eso equivalía. Yo me quedé, hermanos, estupefacto. O sea, me quedé altamente sorprendido, admirado de lo que ahora eso significa. ¿Cómo es posible que alguien en el pasado pudo hacer esto? Lo único que Dios me enseñó es que el corazón estaba rendido, conectado y dependía solo de Dios. Cuando yo leí esto, ahorita se lo voy a transformar esto en los días de ahora, en la actualidad. Dice 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa de Dios. El verso 5 vuelve a decir: oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y luego dice: y para toda la obra de las manos de los artífices, quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. O sea, David confirmó lo que él hizo, habló al pueblo
Y luego dice, ¿quién de ustedes quiere hacer esto hoy para la casa de Dios? Voluntariamente. El verso 6, porque voy a ir hasta el 9. Dice el verso 6, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con sus administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Qué bonito que en 5 veces voluntariamente, voluntariamente, voluntariamente y voluntariamente. Por eso ustedes que no creen en esto, hermanos, qué bueno que no lo hacen, porque no les serviría de nada. Porque esto debe de ser en plena voluntad. Pero ustedes que creen en esto, síganlo haciendo voluntariamente. Háganlo para Dios. Él escudriña los corazones. Él sabe perfectamente todas las cosas. Él es el que un día le va a decir a usted y a mí lo que en verdad hicimos cuando tuvimos esa libertad de espontaneidad, esa libertad para accionar. Eso que no estuvimos allí como el roaming del teléfono o de la computadora, pensando y pensando si podíamos o no podíamos. Porque vuelvo a insistir que Dios ama al dador alegre. En verdad, todos estos príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Verso 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios, escuche bien, 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Cuando el verso 8 dice, y en el 9 me voy a quedar, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Verso 9 vuelve, y se alegró el pueblo por haber contribuido la 5ª vez voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová cosas voluntarias, de todo corazón. Qué increíble es poder nosotros entender esto. Y como dije hace unos momentos, todo esto cuando lo leemos, lo usamos siempre para la ofrenda. Venimos y decimos esto. Usamos Éxodo 25, primer libro de Crónicas 29, y lo referimos solamente a la parte monetaria. Pero se nos ha olvidado que en todo esto el papel más importante que se juega aquí es la aptitud del corazón. Porque si no hubiese aptitud del corazón, entonces simple y sencillamente no se pudiera hacer absolutamente nada. David obviamente puso el ejemplo. Él dijo, yo tengo de mi tesoro porque mi corazón está en eso. Es para la casa de mi Dios. Es para honrar a mi Señor. Él fue el primero que vino, que se paró. Como dicen los mexicanos, Él fue el primero que brincó. Él fue el primero que llegó al ruedo. Él fue el primero que extendió la mano. Él fue el primero que hizo estas cosas. Él fue el primero, hermanos, porque en su corazón estaba todo esto ya. Él fue el que puso estas cosas. Lo había dispuesto ya en su corazón. El pueblo obviamente trajo de sus recursos a la tesorería de los encargados porque miraron esta hermosa acción. La miraron en el líder que tenían, en su rey que estaba allí. Y como dije hace un momento, obviamente Salomón era muchacho, él no daba nada que desear. Dios lo escogió para que él edificara esta hermosa casa. Aunque él tenía cosas que no le eran obviamente convenientes, Dios lo había llamado a él. Su juventud, su inexperiencia, su inmadurez, todas las cosas no lo daban a él, obviamente, o no lo apoyaban a él. Pero Dios nuestro Señor lo ayudó por medio de su Padre. ¿Para qué? Para que él hiciera esta hermosa obra. Ahora, quiero que escuche esto y quiero que lo escuche con mucha atención.
Yo cuando miré esto, en verdad, esto me llamó tanto a mí la atención porque yo comencé a buscar en los medios que yo tengo para buscar y ayudarme a entender mejor las predicaciones. Y cuando, según yo saqué un cálculo, nomás que ese es de un tiempo muy antiguo, yo saqué en mis cálculos que todo lo que se había recogido allí, que David había traído, eran 600 millones de dólares hoy en nuestros días. Y eso, hermanos, hizo que se me levantara la tapa de la cabeza. Y me hizo escudriñar mucho más, meterme, y dije, no puedo dar esas cifras en la iglesia si no estoy bien seguro de lo que voy a decir. Y me puse a buscar de otro medio y quise buscar en algo que sea hoy relativamente seguro para poderlo hoy aquí enseñar. Y sabe que cuando me doy cuenta y vine para mirar esto, me doy cuenta que esto en realidad así era. Alguien en los comentarios dijo, esta puede ser una exageración en hipérbole del cronista, aunque él tenía también su corazón puesto en las cosas, porque cuando David hizo su acción y el pueblo, si el cronista, el que escribía, hubiese estado desconectado de esto o no hubiera tampoco participado, él no le hubiera puesto, hermanos, sabor a las cosas que estaba escribiendo. Pero él lo puso y quedó tan hermoso. Por eso cuando del verso 10 en adelante se habla lo que siempre leemos, mucho se alegró el rey David. Mucho se alegró y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y él habló diciendo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres el Dios. Y luego él comienza en el verso 11 y le dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Yo algo se me metió en el corazón. ¿Y sabe qué se me metió? Que un día de estos vamos a predicar de este solo texto y luego del otro texto otro mes, y vamos a ver todo lo que habla del significado de la magnificencia, todo lo que habla del significado del poder, todo lo que habla del significado de la gloria, todo lo que habla del significado de la victoria, todo lo que habla del significado del honor. ¿Y sabe qué? Vamos a pasar meses en un solo texto, porque cuando se habla de Dios, de su potencia, de su grandeza y de su deidad, no es cosa sencilla ni barata. Cuando se viene a Él para hacer algo delante de Él, no es cualquier cosa, amados hermanos. Este es el Dios de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Por eso lo que se hace para Él, se hace de todo corazón, o mejor no se haga, porque Él escudriña el corazón y la mente de los hombres. ¿Sí o no? Y a este Dios lo honró gente que no tenía como nosotros hoy tenemos una gran facilidad. Gente que no poseía lo que obviamente nosotros hoy poseemos, pero sí pudieron decir, el cronista conectado, el que escribió. Yo me maravillaba cuando entendía esto y dije, hasta el que escribió lo tuvo que haber hecho bien hecho, porque se estaba refiriendo a Dios. Cuando habla y dice, porque todas las cosas que están en los cielos, todas, no me importa cuántas, muchas o poquitas, todas, dice la palabra del Señor, todas esas cosas que están allá son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Tú, Señor. La riqueza y la gloria proceden de ti, Señor, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Miré hace como 3 días a hombres, no sé si eran palestinos, árabes, no sé. Los miré y miré sus autos que traían. Y eso me llamó la atención, aunque no dije nada, pero me llamó la atención. Me fijé cómo estaban parados así. Miré los zapatos que traían, no los critiqué, miré cómo hablaban. Se sentían los dueños de ese lugar donde estaban. Miré los carros, un carro de esos vale más que mi casa, se me hace. Y posiblemente que hasta la suya. Y los miré. Y cuando los miré, solamente algo atravesó mi mente
y llegó a mi corazón. Ellos de todas maneras, todo, aunque no lo honren, lo han recibido de Dios. Todo. Porque el Dios de esta creación, según San Mateo 5, 44 y 45, ese Dios es el que hace salir el sol para los buenos, pero también para los malos. Ese gran Dios es el que hace todas estas cosas. Es el que manda su lluvia para todos. Es el que da de su oxígeno para todos. Y yo dije, qué interesante, Señor, es entender hoy tu palabra. Escuche lo que voy a decirles a ustedes, hermanos, hoy en esta noche. Pero escúchelo con mucha atención. Yo cuando estaba estudiando, porque hay que estudiar esto para poderlo enseñar. Cuando habla de estas cosas, yo me quedé bien impactado. Hubo una publicación el 10 de junio del año 2021 por Baidana. Esa es la organización que hizo esta investigación. Esto prácticamente es del año pasado. Y cuando yo estuve viendo esto, hermanos, me hace sentirme tan pequeño, humildemente hablando, pero me hace sentirme tan grande espiritualmente creyendo, porque soy hijo de ese Dios. Usted, amada hermana, es hija de ese Dios, es hija de ese Señor, es hija de ese Rey, es hija de ese Salvador. Y ellos en su investigación comenzaron a declarar estas cosas. Y por eso dice, por la magnitud. Bueno, eso no lo voy a decir. No voy a decir esto porque esto no me interesa mucho. Mejor voy a decirles cuánto vale un talento de metal, de oro, bíblicamente hablando hoy, traducido en nuestros días. Y dice que un talento, y aquí tiene en griego, tiene en arameo, tiene en latín, tiene en hebreo, porque está para todas las lenguas. Y dice, según la escala de hoy, de lo que viene siendo la transferencia a nuestros días, dice, el equivalente en el equilibrio de esto, dice, el talento era una unidad de peso aproximadamente de 80 libras. Lo que en el sistema métrico de pesos y medidas dice 36 kilogramos. Escuche bien. Dice, y cuando se usaba como unidad de dinero, se valoraba por el peso de plata como unidad monetaria. En un talento, equivalía a unos 6,000 denarios. ¿Qué está diciendo, pastor? Que un talento de los 3,000 que ofreció el rey David, eran 6,000 denarios, 6,000 pagos del día de una persona. Eso es lo que equivalía un solo talento. Y cuando voy yo más hacia esto, entonces me pongo a ver y vuelvo a ver cuánto valía entonces en sí un talento. Algunas autoridades dicen que el talento pesaba típicamente alrededor de 33 kilogramos, lo que venía equivaliendo, según la pureza del oro, de 72 a, como dijimos, 80 libras. Escuche, pero yo luego me fui a mirar qué era el oro de Ofir, y era de los oros más puros que se podían conseguir en aquella tierra, en aquellos días. Y dice entonces, variando de 20 a 40, dice, según su peso, dice, en junio del 2018, el precio internacional del oro era de aproximadamente, hablando en dólares, de 41,155.69 dólares por un kilogramo. Escuche bien. Y lo dice, un gramo cuesta alrededor de 38 dólares. A este precio, un talento, pues entonces en el promedio de 33 kilogramos, vendría a salir alrededor de 1,400,116 dólares.
¿Oyó eso? ¿Oyó lo que David hizo? Solamente con traer 3,000 talentos de oro. Cuando yo miré que David había traído 600 millones de dólares, un equivalente relativo de lo que fue allá, hoy a nuestros días, se me cayeron las quijadas para arriba. Y yo digo, eso tiene que ser solamente cuando un corazón ha llegado a entender lo que Él es, lo que Él le ha dado, lo que Él está haciendo por Él, esa persona, y lo que Él hará en el tiempo del fin. Si ese aplauso, hermanas y hermanos, es para el Señor, usted, hermana, que hoy es día en que le estamos predicando a usted, déselo al Señor y diga, wow, wow, qué tremendo. ¿Oyeron esa cantidad? ¿Oyeron entonces que un talento, según hoy en nuestros días, en el 2018, equivale a 1,400,116 dólares? Un talento solamente. Vean que este hombre David no mintió. Mi corazón está puesto en la casa de Dios. Mi deseo es honrar a Dios. Mi deseo es darle a Dios lo mejor de mí, de mi vida, lo que tiene más valor. En aquel entonces ellos así lo entendían, y eso es lo que vinieron a hacer ellos delante del Señor. Hoy nosotros, amadas hermanas, tenemos que entender algo, de que el privilegio que tuvieron los antiguos, el privilegio que tienen ustedes como nosotros hoy en este día, es algo tan maravilloso de parte de nuestro Dios, que Él nos ha concedido solamente aquí en la tierra, más aparte lo que hoy está por venir para nosotros. Aunque hoy son hijas de Dios, no se ha manifestado lo que en su corazón un día va a ser cuando el Señor nuestro Dios se manifieste. Hoy es verdad lo que San Pablo decía miles de años atrás: lo que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni ha subido al entendimiento de la razón humana, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellas mujeres y hombres que le aman, que en verdad le aman, que no escatiman, que ellos se entregan, que ellos saben que lo más grande que tienen es Dios. Por eso el salmista, cuando imploraba o decía declarando: mi porción eres tú, Jehová, aunque no tenga parte aquí en la tierra, aunque parezca que estoy mendigando, pero siendo tú mi porción, yo lo tengo exactamente todo en mi vida. El templo, obviamente, que construyó Salomón, ese templo comparado hoy con una pequeña choza o posilda, una casa muy humilde, se podía notar claramente la una y la otra, dando a conocer la excelsa gloria del templo. Pero la verdad es que hoy, en la gracia, amadas hermanas, las que son de Jesucristo nuestro Señor, aunque hay una gran diferencia inmensa, infinita entre el templo y una casa, o una posilga, o una casita pequeña, hoy las que son de Cristo, obviamente superan aquí en la tierra a cualquier cosa que pueda venir a querer compararse con ustedes, porque Cristo el Señor las ha bendecido. El Señor nuestro Dios las ha socorrido. El Señor nuestro Dios las ha escogido, elegido para llevar a cabo sus propósitos eternos. Qué importante que David, no miro yo, y buscaba con mucha atención para ver si David se jactaba en lo que decía, pero todas las palabras eran palabras de las que él habló, las que el cronista escribió, palabras donde el hombre se humillaba, entendía el privilegio de venir a Dios y de poderle ofrecer algo a Él de lo mucho que Él ya les había dado a ellos. Hoy lo que el Señor te va a pedir a ti, hermana, no era tuyo, pero Él te lo dio. Tú no lo tenías, pero Él te lo dio. Y cuando esto se llega a conocer, la vida de la persona se conecta en intimidad, en comunión, relación, en verdad con su Salvador para seguir adelante. Todo lo que ellos dieron en aquel día para el templo del Señor, todo, insisto, que el cronista declara que era de Él.
Y si ellos en aquellos días hubiesen intentado retenerlo, la grandeza, la majestad, el señorío del Señor los hubiera sacado rápidamente de su error. Lo que hoy es muy difícil que pase en muchos corazones. El simple hecho de haber despertado hoy. El día de ayer el Señor me tocó mi mente y como que me preguntó: ¿cuántos carros crees que corren por esta sola carretera? Y yo pensé en mi corazón y dije: Señor, pues no tengo idea. Pues sí, porque bien puedo decir 3,000, bien puedo decir millones, no tengo idea, pero son muchísimos. Y el Señor me puso en mi mente y en mi corazón, y saber que si los cuentas por millones, solo se necesita uno para arruinarte el día. Uno para acabar con tu carrera. Uno para detenerte. Y cuando reflexioné en eso, hermanos y hermanas, un solo carro, si son millones o miles. Y el Señor me ponía: pero yo te guardo, yo te llevo, yo te cuido, eres mío. Hoy usted tiene que entender, amada hermana, que las cosas que haga para Dios, que lo que usted le vaya a entregar al Señor, mientras tengamos la oportunidad y nos venga la mano para hacerlo, hay que tener espontaneidad, hay que venir ante el Señor y entregárselo con todo el corazón, porque un día cuando usted o yo muramos, nada más vamos a poder hacer. Por eso cuando Eclesiastés 10:9 declara, o 9:10, y confirma: y todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo antes de que vayas al Seol, donde nada vas a poder hacer. Habrá gente, yo no lo dudo, que cuando se den cuenta de la realidad, dejen este estado temporal y pasajero de vida, y cuando no fueron buscando agradar a Dios nuestro Señor, al dar el paso a la eternidad y darse cuenta que Él es en verdad, que es real y que es verdadero, y que su hermosura es tan grande, le van a pedir un solo segundo para quererle entregar todo lo que en esta vida no pudieron hacer. Pero el Señor le gusta la espontaneidad, le gusta la rapidez, le gusta el corazón conectado con Él, le gusta a Él cuando alguien sabe, entiende lo que le ha pasado a su vida. Y David era exactamente lo que estaba enseñando. El único que obviamente podía hacer esto y beneficiarse de la misericordia y de la gran bondad de Dios era aquel que había entendido estas cosas. Era aquel que podía hacer todas estas cosas. Le voy a pedir a Jorge Luis que venga. Ven, Jorge Luis. Hoy voy a ocupar más tiempo para ministrar a las hermanas. Es bonito, hermanas, que muchas de ustedes oran bien mucho. No me tomen en cuenta esto, pero escúchenlo. Solamente orar, creo yo que ese corazón se queda corto para con el Señor. O solamente tener fe se queda corto para con el Señor sin obrar. Alguien podrá decir entonces: qué difícil es servir a Dios. Sí, cuando el corazón está roaming. Pero cuando el corazón obviamente se rinde por entender, ese corazón no va a cavilar. Ese corazón no va a tener ese problema de la incredulidad. Las inescrutables riquezas que el Señor nos ha dado a nuestra vida nos deben ya de hacer personas de acción, llenas de sabiduría, con entendimiento, para lo que Él quiere de cada una de las vidas. Ustedes, amadas hermanas, tienen que hacer esto. Yo les dije que iba a hacer algo, y aunque esto obviamente se usa para pedir las ofrendas cuando había propósitos pro construcción o pro templo, o para pagar deudas que uno adquiere, pero la verdad es de que hoy yo le voy a decir que el Señor mi Dios me ayudó, porque Él, a más de su ofrenda, y no me voy a contradecir lo que dije la semana pasada, Él quiere ofrendas escogidas, no ha cambiado eso.
Él se fija y hablará por aquellas que así lo hacen. Pero lo importante es ahora que Él, este gran Dios y Señor, según Hechos, en el capítulo 17 y el verso 24 y 25, cuando el apóstol Pablo hablaba en el Areópago y los filósofos de Atenas lo escuchaban, cuando Él les confirma y les dice a ellos que les habla que eran gentes religiosas, les dice, hablándoles del Dios que ellos no conocían, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por las manos de los humanos. Él no es honrado así. Y alguien hoy podrá decir, entonces, ¿cuál es el problema? Y tanto grito hoy en esta noche. La verdad es que esto que usted ve no le importa más a Dios que su vida, que su corazón. Pero esto que usted ve aquí, cuando se hizo y los que lo entendieron y de una forma se involucraron para poner su grano de arena, esto el Señor lo vio. Pero esto no es lo que más le llama la atención a Él. Él no está hoy aquí porque haya luces o porque haya micrófonos inalámbricos y pianos y órganos. Él está aquí porque aquí está lo que verdaderamente le llama la atención a su corazón. Él está aquí porque Él busca los corazones de las gentes. Y ciertamente este Dios no es honrado por las manos de los hombres, como que si necesitase algo. Lo importante es entender que Él no necesita nada, pues Él es el quien da vida y aliento y todas las cosas a todos nosotros. Él es. Él. Pero Él quiere que nosotros, usted, amada hermana, entienda esto, y cuando usted venga a Él, que usted cuando esté con Él, usted sepa qué es lo que Él es y lo que está haciendo. Recuerdo en el capítulo 10 del primer libro de los Reyes, del verso 1 al 4, cuando la reina de Saba se propuso ir en su corazón, la reina del sur, ir a visitar al rey Salomón, porque ella había oído en su pueblo, en su ciudad, en su tierra, de la grandeza de la sabiduría de Salomón, de los edificios, en este caso el templo que él había edificado, cómo él tenía tan estructurado y organizado todo lo que hacía él en Jerusalén. Y cuando la reina llega, le dice: todo lo que a mí me dijeron, hoy compruebo que ciertamente no me dijeron la verdad. Se quedaron cortos en hablar de ti y de las cosas con tanta excelencia que tú has hecho. Pero el verso número 4 me llama la atención cuando dice que de esta reina vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que él había edificado. O sea, el templo que él edificó para Dios nuestro Señor era algo tan glorioso, amados hermanas. Era algo tan bello que Dios sí quería estar allí, porque eso era obviamente consecuente, porque Dios decía: yo ahí voy a poner mi presencia, y eso que está allí debe de hablar también de mí. Pero volviendo al libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo entendía y decía: el Dios creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, Él no habita en los templos hechos por las manos de los hombres. Por eso hoy grandes catedrales adornadas con oro y unos pisos de mármol y cosas tan en esa extravagancia tan hermosa, pero tan ausentes de la presencia de Dios. Y esta gente ateniense tenían lujos y tenían ellos deidades por todos lados, porque eso era lo que Él les dice. Yo veo que en todo ustedes son muy religiosos, porque entrando a sus santuarios veo cómo honran a estas deidades que ustedes se han levantado. Pero está un nicho donde yo veo en la inscripción que dice que ese nicho es reservado para el Dios no conocido. Ese es el Dios al que yo les presento, del que les vengo a hablar. Ese es el Dios que hizo todas las cosas.
al que ustedes adoran sin conocerlo, ese es a quien yo les vengo a anunciar. Se fija, estos en Atenas estaban queriendo honrar a Dios, a ese gran Dios que no lo conocían. Y aquellos allá en la antigüedad que lo conocían no lo honraban. Y eso era tan malo una cosa como la otra. Pero hoy nuestro Dios quiere que, según Romanos 12:1 declara, y es fiel el texto cuando nos enseña. Así que, hermanas, hoy en esta noche, porque es a las hermanas, os ruego por las misericordias de Dios, lo que Dios ha hecho con ustedes, lo que Dios ha obrado en sus vidas, que presenten en ofrenda de sacrificio delante del Señor sus cuerpos, de una manera que sea vivo el sacrificio, que sea santo, acepto, agradable, y que es todo el sentido de su razón de ustedes. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué es lo más glorioso que hay? Hoy, si yo parara a cualquier hermana, en este caso le digo a mi esposa: ven aquí, Eli, párate aquí. Y yo cuando miraba que David había traído al Señor solo en los talentos de oro 600 millones hoy de dólares, 600 millones. Hay gente que se creen mucho y dicen son magnates, y sus cuentas en el banco hablan de 80 millones, 100 millones, y esa gente camina en las nubes. Un hombre en aquel tiempo lo trajo de ofrenda, lo que estos nunca van a ver. Hoy alguien podría decir: pónganle precio a la vida de ella, pónganle precio. Dice mi esposa: gloria a Dios. Nomás acuérdense que es la esposa del pastor, pónganle precio. Venga, hermana Mercedes, usted no es esposa del pastor, venga, párese aquí, venga. ¿Ya pensaron cuánto le van a poner a la hermana Elizabeth? Alguien diga un número. No se atreven. Yo sé. Alguien póngale precio a ella, véanla. ¿Qué tal si les traigo una modelo de Hollywood? Oh, esa sí está cara. ¿Saben una cosa, amadas hermanas? Ustedes que hoy se les predica a ustedes, ¿saben en realidad lo que su vida en verdad costó? Porque ese es el asunto, ese es el meollo de todo esto. Este gran Dios ya no se interesa tanto en estos templos estructurales. Dios se interesa en templos vivos. Dios se interesa en templos donde hay un corazón latiendo por Él, un corazón deseoso de Él. Por eso en Mateo 16:26 la palabra de Dios declara, Jesús lo confirmó. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre, en este caso la mujer, si llegare a ganar todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué ganará esa persona? ¿O qué recompensa podrá dar si ella fuera la dueña del mundo? O ella o alguna de ustedes. ¿Qué recompensa podrán dar? No tienen nada, en verdad, si no les hubiera sido dada. Hoy esta mujer, si hablamos, no solamente se puede contar entre las millonarias, porque millonarias de esta tierra, aún multibillonarias, no billonarias, no tienen lo que ella tiene. Y eso se le fue dado, se le dio por amor, se le dio en la gracia. Así es de que cualquiera que le quiera poner el precio a una de ellas, por grande, bajita, chiquita, gorda o flaquita que sea en el Señor, valieron, como dijo la hermana Gloria, la sangre preciosa de Jesús nuestro Señor. Cualquiera de ustedes, amadas hermanas, vale más. Ni siquiera se llega a estimar todo el mundo en el valor de una de ustedes. El valor que ustedes tienen, Él se los dio.
Él se los dio. Él. Y yo no puedo en ocasiones entender a alguien. Es como si ahorita yo le dijera al hermano Vinicio: venga, hermano Vinicio, yo soy un hombre multibillonario, ok, venga, hermano Jeff, usted también. Un moreno y uno semigüero. Para que no vayan los morenos, no nos discriminan aquí. Y yo vengo y le doy al hermano, ok, le doy de mi herencia. Y cuente que lo que le doy, le voy a dar la tarjeta porque pues puede ser la que vale más, ¿verdad? Aunque sea prestado, pero métale 8,000 aquí, ¿verdad? Y le doy al hermano otra tarjeta, hermano Yepes. ¿Y qué tal que yo, queriendo probar en verdad, el corazón de ellos, se miraron qué prestos estuvieron, les hice con la tarjeta y se miraron esa acción? ¿Y qué tal que ahora que yo no necesito, pero les he enseñado que cuando ellos se dignan a honrar, en este caso a mí que soy el hombre rico en esta hora, yo los voy a honrar a ellos? Porque Dios dijo: yo honro a los que me honran y a los que me tienen en poco, siendo mi nombre tan grande desde un extremo del mundo y hasta el otro, donde sale y donde se pone el sol. ¿Qué le puede dar a alguien a Dios que no haya recibido? ¿Qué me pueden dar ellos a mí si no lo recibieron de mi mano? Por eso cuando David entendió y dijo: Señor, solamente un poquito de lo que tú nos has dado te volvemos a dar, de lo recibido de tu mano. Por eso era tan grande la ofrenda, porque Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros cosa pequeña. Al que menos hermana y hermano pueda decir que le dio la salvación, el perdón de los pecados, la restauración de la comunión para estar. ¡Qué aplauso tan triste! No, hermana, no, me rehúso a que sea así. ¡Qué cosa tan más grande le ha dado Dios! Lo que usted no puede pagar, no puede comprar, Él se lo dio por amor, en medio de su corazón donde emana su gracia. Y qué cosas que ahora estos yo les he presentado a través de lo que he dicho en todo el tiempo, pero ellos no, esto no. No pueden. Esos corazones jamás se conectaron con la acción del que vino y les dio. Y así hay corazones todavía. Pero ojalá y salgan de esa vida, de ese engaño. Porque si Él ahorita quisiera cerrarle al más fuerte de ustedes o a mí la válvula del oxígeno, usted se pone, si es negro se pone blanco, le aseguro. Y si no, lo reto, le tapo las narices ahora. Y al que es güero se pone verde, solo con la válvula del oxígeno. Él nos da todas las cosas. Amadas hermanas, habrá alguien que quiera decirle: ay Señor, en este día que me estás hablando a mí, Señor mi Dios, que yo soy la ayuda idónea de este varón, le voy a decir, le voy a enseñar, y eso que a él le falta, yo se lo voy a poner. ¿Saben una cosa, amadas hermanas? Si el Señor ahorita viniera, apareciera y nos cobrara, como dije el otro día en el estudio, nos quedamos perplejos la mayoría. Si el Señor viniera y nos destapara el coco a todos ahorita y nos sacudiera a ver qué tenemos en Él, y todos casi nos quisimos agarrar. Que ahorita viniera el Señor y te dijera: hermana Mercedes, tú no me honras a mí, no sé por qué. Como te traté, como te vi perdida, pero te traté con amor, con clemencia. Y yo veo que de todo lo que te he dado, lo mejor de mí, que es mi amor, porque de tal manera nos ha amado Dios, de tal manera, las cosas que se nos han dado, de tal manera. Hoy Dios quiere corazones, quiere templos vivos
que no escatimen, que no estén rodando allí. ¿Y sabe por qué? Porque ahorita podemos dar la mejor cátedra de ofrendas, diezmos y tiempo, porque el ofrendar a Dios no es solamente en lo monetario. Él quiere tu tiempo, Él quiere tu boca, quiere tus manos, quiere tus pies, quiere tu vida, para que le digas a alguien que Él está vivo, que te amó, que te salvó, que te perdonó. Y sabe una cosa, si el corazón no se conecta, por más clases, conferencias, enseñanzas, CD, palabras puestas afuera, adentro, y los que piden la ofrenda siempre haciendo, ese corazón va a estar allí. Pero gracias a Dios que hoy el Señor quiere corazones donde Él reine, donde Él more, donde Él habite, donde Él esté. Bueno, soy generoso, tenga, se la voy a dar. Gracias, hermano Vinicio. No te vayas, Eli. ¿Crees tú, hermana Mercedes, dónde va? ¿Cree usted que hoy usted puede hacer algo aquí en el altar? ¿Qué puede hacer? Si este versículo 16-26 de Mateo, ay de la mujer que gane el mundo pero que pierda su alma, ¿qué recompensa va a dar por la salvación de su alma? Si el caso fuera ese. Qué triste es que Dios llegue a separar gente solo porque no lograron comprender esta gran verdad. Alguien siempre pregunta, si yo no hago esto, ¿me condeno o me salvo? Y yo a veces no quiero ni contestar, no porque no pueda contestar, porque se me hace tan triste, hermanos. Y no quiero ofender a nadie. Yo me voy a poner como burro. Es como si yo fuera un burro y me paro enfrente de un espejo y digo, ¿tengo las orejas grandes o no? O sea, eso yo no lo voy a contestar. Lo que sí voy a decir, que tu vida tiene bendición porque Él te ha amado tanto, te está amando tanto, y Él en su fidelidad te amará tanto. Y que hoy es el día de dejar las cosas que jamás vamos a poder llevar de este mundo, pero que se nos presenta el privilegio y la oportunidad hoy de poderlo honrar a Él, de poderle decir, Señor mi Dios, si en aquel entonces hubo gente con prontitud de su corazón, ellos tuvieron la disponibilidad para cuando oyeron lo que se iba a hacer, Señor, para ti. No estuvieron, Señor, queriendo retener. ¿Sabe hoy dónde quiere estar Dios? En el corazón de Gloria, de Noemí, de María, de ti, de aquella y de aquella y de aquella y de aquella. Y Él quiere reinar por completo. Él quiere ese corazón rendido a Él, porque cuando el corazón está rendido a Él, en nada se va a batallar, en nada se va a luchar, en nada se va a tener el estrago. Un corazón rendido al Señor va a ser un corazón que va a tener capacidad de oír en todo tiempo lo que es la voluntad del Señor nuestro Dios. Voy a pedirles que se pongan de pie. Hoy hay alguna otra mujer aparte de mi esposa y la hermana Mercedes que con prontitud de su corazón le digan al Señor, Señor, yo quiero ser ese sacrificio de un templo vivo para ti, y voy a ti, Señor. Y esa es la verdad. Esta gente nunca hubiera reaccionado, Señor, con esa prontitud de su corazón, si su corazón no hubiese estado en ese estado de libertad que tenían, Dios. Cuando se les invitó, cuando se les dijo, cuando se les habló, cuando el rey David se puso como ejemplo, ellos rápidamente, dice la palabra, que con prontitud del corazón, el hermano Jerry lo va a volver a poner allí, ellos vinieron y dieron para la casa de la obra del Señor de esa manera tan espontánea. El Señor quiere el corazón de la hija de Él, porque cuando ese corazón está rendido al Señor, es un templo vivo de Dios. Es un sacrificio acepto y agradable por lo que hace, por cómo vive, por la relación que tiene. Obviamente ese corazón jamás tendrá luchas con el dueño de todas las cosas.
Pero cuando ese corazón no está así, a todo le va a poner pero, a todo le va a poner pretexto, a todo lo que vea va a ser más conflicto que bendición. Ven, amadas hermanas, a mí me preguntaron el día de antier cuál es el papel de la mujer en el matrimonio, y yo contesté con seguridad: la mujer es la ayuda idónea. La palabra idónea es ideal. Cuando el hombre necesita algo, es usted. Si se ocupa como cuña, como cuña. Si se ocupa como agarradera, como agarradera. Si se ocupa como cualquier cosa, usted es lo que debe de hacer. Hoy la iglesia necesita gente en sabiduría, mujeres llenas de entendimiento, gente con esta capacidad. ¿Para qué? Para poder hacer estas cosas.